Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta sesión exclusiva para estudiantes de Perú, Bolivia y Chile. Mi nombre es Laura Díaz y yo soy Recruitment Officer para la Universidad de Sheffield en América Latina. Entonces, en esta presentación vamos a hablar acerca de la Universidad de Sheffield. Después hablaremos un poco acerca de qué es lo que ustedes necesitan hacer para entrar a la Universidad de Sheffield, los requisitos generales, opciones de beca, y hoy estoy muy contenta porque tenemos a un egresado de la Universidad de Sheffield, que es Carlo, quien también nos compartirá su experiencia. Les pido por favor que tengan sus micrófonos apagados y que a medida que vayan teniendo preguntas las pueden escribir en el chat, ya que cuando acabe Carlos su presentación vamos a tener un momento para poder resolver todas estas dudas. Bueno, comenzamos. Bueno, ¿qué pueden esperar ustedes si van y realizan sus estudios en el Reino Unido? Sabemos que el Reino Unido pues, es un país muy diverso, multicultural, que es la entrada a Europa, entonces eso también pues, es muy bueno. Les comento que para aquellos que quieren estudiar su pregrado o licenciatura en Reino Unido, normalmente las carreras tienen 3 años de duración. Para aquellos que no hayan hecho un bachillerato o un high school internacional, hay una opción de que ustedes pueden cursar un año previo de estudio y después asistir a la universidad. En el caso de las maestrías tienen un año de duración y los doctorados tienen 3 años de duración. La ventaja en comparación, por ejemplo, a países como Estados Unidos, es que ustedes desde el primer día van a comenzar a ver las materias relacionadas a su carrera. Como les decía, pues la herencia cultural en el Reino Unido es enorme y es la puerta de Europa, ¿no? En muy poquitas horas ustedes pueden tomar un vuelo o un tren y estar en otros países. Entonces, eso también es buenísimo. Y también existen opciones de intercambios, desde 2 horas hasta un año completo. Y algo que es importante mencionar es que como estudiantes ustedes también pueden tener opciones de trabajo de medio tiempo. Dependiendo del nivel, es el máximo de horas que pueden estudiar, pero esto también es posible. Además, es importante mencionarles que a partir de este año hay una nueva ruta migratoria para graduados, entonces si ustedes quisieran, pueden aplicar para un permiso especial y entonces podrían quedarse 2 años más a vivir en Reino Unido. Ahora vamos a hablar un poco más acerca de la Universidad de Sheffield. La universidad ocupa el puesto número 93 actualmente, entonces pertenecemos a las 100 mejores universidades del mundo. Somos miembros de un grupo que se llama Russell Group. Para aquellos que tal vez no están tan familiarizados con este grupo, digamos que es la versión británica del Ivy League. Entonces, las mejores universidades británicas pertenecen a este grupo. Y también somos parte del top 50 de universidades más internacionales, que es algo de lo cual estamos muy orgullosos. En este slide ustedes pueden ver que 6 miembros de la universidad han ganado el premio Nobel. De hecho, quizás el más conocido para aquellos que estudien o estén interesados en las ciencias sea Sir Hans Krebs. De hecho, en el edificio que está en el fondo de la presentación, en ese edificio rojo, inventó su famoso ciclo de Krebs. Es una universidad muy grande y tiene una oferta muy vasta. Contamos con 5 facultades: la de Artes y Humanidades, la Facultad de Ingenierías, la Facultad de Medicina, Odontología y Salud, Ciencias y Ciencias Sociales. Entonces, realmente prácticamente cualquier carrera o curso que ustedes quieran estudiar, seguramente lo tenemos en Sheffield. También les comparto que no solo estamos interesados en que tengan justamente una experiencia internacional muy completa, sino que también estamos interesados. Perdón, hay alguien que tiene su micrófono prendido, ¿lo podría apagar? Gracias. Como les decía, estamos interesados en que tengan una experiencia académica muy completa, pero también queremos que tengan una genial experiencia estudiantil. Por ello, en la Universidad de Sheffield contamos con más de 300 clubs y sociedades, es decir, cualquier hobby que ustedes quieran,
que ustedes tengan o quieran desarrollar, seguramente va a haber una sociedad a la que se pueden unir y estamos dentro del top 5 de mejor experiencia estudiantil en el Reino Unido. Algo que es muy típico de las universidades británicas es algo que se llama Student Union, que es el hub social de todos los estudiantes. No importa si estás estudiando tu pregrado o si estás en el doctorado. En el Student Union ustedes pueden encontrar tiendas, bares, clubes nocturnos, pero también es un lugar donde ustedes se pueden sentir apoyados y representados. Siempre les van a dar consejos y los van a guiar tanto dentro del tema, por ejemplo, de la salud mental, pero también el tema de desarrollo de carrera y desarrollo profesional. Ahora, ¿qué podemos decir de la relación de la Universidad de Sheffield con Latinoamérica? Es una relación muy buena. Generalmente tenemos más o menos 100 estudiantes latinoamericanos dentro de estos niveles de pregrado a doctorado y en general toda la gente con la que he podido hablar que trabaja en la Universidad de Sheffield o nuestros estudiantes siempre mencionan que es un ambiente muy amigable y en general los estudiantes latinoamericanos siempre tienen una muy buena reputación. De hecho, hay una sociedad latinoamericana que es una sociedad bastante popular, entonces van a encontrar un muy buen ambiente amigable y en el que se van a sentir como en casa. Ahora les quiero platicar un poco acerca del campus. De hecho, este es el lobby del Student Union y como pueden ver, pues es un ambiente muy dinámico, siempre hay muchas cosas que están sucediendo ahí. Para aquellos que estén interesados en las ingenierías, The Diamond es el lugar perfecto. Este es un edificio de reciente creación en el cual ustedes van a poder encontrar muchas instalaciones donde van a poder tanto realizar investigaciones como aprender. Alrededor de 81 millones de libras fueron invertidas aquí para darles justamente a ustedes un espacio en el que puedan aprender y desarrollar sus conocimientos. Las bibliotecas también es todo un tema en la Universidad de Sheffield. Están abiertas 24/7 los 365 días del año. Entonces, no importa si ustedes se concentran mejor por la noche y les gusta trabajar en la madrugada o si ustedes desde las 6, 7 de la mañana ya están listos estudiando, no van a tener ningún problema porque las bibliotecas siempre van a estar abiertas. Existen espacios creativos que los van a inspirar, ya sea que hagan un trabajo individual o un trabajo en equipo. Y bueno, los materiales, el número de materiales con el que cuentan es excelente. Ahora les quiero platicar un poco acerca de por qué la ciudad de Sheffield es un gran lugar para vivir. No sé si alguno de los que nos está escuchando, a excepción de Carlo, pudiera ubicar en este mapa del Reino Unido la ciudad de Sheffield. Les voy a dar unos cuantos segundos, si es que alguien me dice en el chat. Luis Miguel dice que en 25 minutos tiene clases. No te preocupes, Luis Miguel. Vamos a distribuir esta grabación. Entonces, muchas gracias por unirte. Bueno, no veo a nadie que sepa dónde está Sheffield, pero no hay problema. Sheffield está en el norte de Inglaterra, que es el corazón del Reino Unido. Es una ubicación muy privilegiada, ya que está cerca de otras ciudades importantes. Por ejemplo, si ustedes vuelan a Manchester, en un lapso de 45 minutos en tren, van a llegar directo a la ciudad de Sheffield. O si vuelan a Londres y llegan al aeropuerto de Heathrow, por ejemplo, en 2 horas en tren ya van a estar directo en la ciudad de Sheffield. Entonces, es una ubicación muy conveniente justamente porque están en el centro y desde ahí llegar y viajar a otras ciudades es muy fácil. Ahora les presento algunos facts acerca de la ciudad de Sheffield. Para nosotros como latinoamericanos quizás estamos acostumbrados a ciudades mucho más grandes donde viven varios millones de personas. En el caso del Reino Unido esto es diferente y Sheffield tiene un poco más de 500,000 de personas. Y bueno, es la cuarta ciudad más grande de Inglaterra. De hecho, esta foto es muy linda porque tiene una vista aérea de la ciudad y se puede ver perfectamente las colinas de Sheffield, que es algo que distingue a la ciudad. También sabemos que como estudiantes es muy importante el tema del dinero y del presupuesto. Si ustedes van y estudian en la Universidad de Sheffield, no se tienen que preocupar tanto por este tema, ya que es una ciudad, al ser habitada por muchos estudiantes, mucho más accesible que otras, ¿no? Por ejemplo, es 25% más barato vivir en Sheffield que en la ciudad de Londres.
y Londres está a 2 horas, entonces perfectamente pueden ir de visita. La seguridad también es un tema que es bastante importante y afortunadamente, a pesar de que Sheffield es de las ciudades más grandes del Reino Unido, también es de las ciudades más seguras. Ahora les presentaré un poco acerca de otros ámbitos como el deporte, la música y la cultura. De hecho, a 10 minutos de la ciudad de Sheffield hay un parque nacional llamado Peak District. Este parque es muy bello y es un área verde increíble que ustedes pueden visitar porque está súper cerca. Aquí pueden hacer diferentes actividades como senderismo, bicicleta de montaña y en realidad pues es un lugar que es bellísimo en cualquier época del año. También para aquellos que sean fanáticos del fútbol, sabemos que en Inglaterra pues es el hogar del fútbol moderno, pero no sé si sabían que en Sheffield surgió el equipo de fútbol más antiguo del mundo. De hecho, hasta ahora hay un equipo que juega en la Liga Premier, entonces ni siquiera tienen que ir a otra ciudad como Liverpool o Manchester para ver el mejor fútbol del mundo, lo cual eso es buenísimo. Bueno, actualmente no por el motivo del COVID, pero generalmente hay festivales de música en Sheffield. De hecho, el que está en la imagen es uno de los más grandes y más famosos, que es el Tramlines. Y es una ciudad que siempre está llena de música en todos lados, desde en parques, en pubs, etc. Como les comentaba antes, al ser una ciudad donde viven muchos estudiantes, hay muchos lugares a los que ustedes pueden ir con sus amigos, conocer gente nueva, en un ambiente multicultural y bastante amigable. También somos la sede del Campeonato Mundial de Snooker. Ahora les quiero comentar un poco de los requisitos que ustedes como estudiantes tienen que cumplir para estudiar en Sheffield. En el caso de los chicos que quieran estudiar la licenciatura o el pregrado, es importante distinguir si tienen un diploma de high school chileno, peruano, boliviano, o si tienen un diploma internacional, como por ejemplo el IB, los A-Levels, el bachillerato francés o el abitur alemán. En el caso de que solamente cuenten con su bachillerato nacional, van a tener que estudiar un año previo a la universidad que se llama Foundation Year. Este año lo estudian directamente también en Sheffield, que es una de las cosas lindas porque desde el Foundation Year van a tener una experiencia universitaria. Y en el caso de que tengan un diploma internacional, depende de las calificaciones que tengan, pero en general, si tienen de 32 a 36 puntos en el IB, por ejemplo, pueden tener entrada directa. Aunque es importante mencionar que hay ciertas carreras que tienen requisitos de higher levels. Por ejemplo, si quieren estudiar física, seguramente dentro de esos requisitos va a ser que hayan tomado esta materia en higher levels. Pero no se preocupen, lo podemos checar. También si alguno de ustedes ya terminó el primer año de la universidad y quieren ir a estudiar en Sheffield, los podemos considerar para entrada directa después de revisar su caso. Es importante que tengan un certificado de inglés y en el caso de los undergraduates necesitamos alrededor de 80 puntos. Ahora continuaremos con los requisitos para las maestrías. Generalmente para los estudiantes chilenos buscamos un promedio de 5 a 7 puntos dentro de la escala. En el caso de los peruanos necesitamos un puntaje de 14 o más alto. Y en el caso de los estudiantes de Bolivia varía un poco más porque buscamos un promedio de puntajes más bajos si es que nos pueden dar un ranking de su clase. Entonces, hay algunos cursos que tienen requisitos un poco más estrictos, pero en general, si ustedes cuentan con estos puntajes, no va a haber ningún problema. En el caso de los doctorados, lo que necesitamos es que tengan buen diploma de una universidad reconocida, ya sea de sus países o de otra universidad en el mundo, para que podamos considerarlos para admisión directa. También van a necesitar un certificado de inglés. En este caso puede ser IELTS, que pedimos un score de 6.5 mínimo y un TOEFL IBT de mínimo 88 puntos. Ahora pasaremos al tema de las becas, que esto es muy importante. Les comento que en la universidad tenemos algunas becas que son automáticas,
que van de las 2.000 a las 2.500 libras, tanto para estudiantes de pregrado como para estudiantes de maestría. En el caso del pregrado o la licenciatura, tenemos becas de hasta el 50%. En el caso de las maestrías son de hasta el 25% y existe la posibilidad para los alumnos de doctorado que puedan tener becas completas. Es decir, estas becas les pueden cubrir el total de la colegiatura y también la manutención. Una beca que es muy buena, que es una beca del gobierno británico, es la beca Chevening. Esa beca solamente es para estudiantes de maestrías. Es muy competida, pero es muy buena y abre siempre alrededor de agosto. Entonces, para aquellos que estén interesados en septiembre de 2022, es una muy buena opción. Y bueno, en el caso de, por ejemplo, Bolivia, sabemos que este año no se abrió la convocatoria para 100 becas, pero es una beca que hay que tener. Chile, tenemos las becas Chile, que pues es la beca del CONICYT, que también sabemos que este año desafortunadamente no sacaron una convocatoria, pero bueno, esperemos que el siguiente año sí. Y en el caso de Perú, tenemos las becas de Pronavec, que justamente la convocatoria está abierta hasta el 4 de junio. Idealmente aplicarían, como es un proceso un poco largo, con un año de anticipación, pero si alguno de ustedes está interesado en solicitar admisión para este septiembre o en el caso de los doctorados y el pregrado para enero del próximo año, estamos en tiempo, no se preocupen, lo podemos checar. Ahora les comento, yo represento a la Universidad de Sheffield, pero estoy dentro de las oficinas de Innova Education en la Ciudad de México. En Innova nosotros los vamos a apoyar a lo largo de todo el proceso, desde que quizás no están tan seguros qué curso elegir, todo el proceso de aplicación lo realizan con nosotros, les damos acompañamiento personalizado, también los apoyamos, por ejemplo, en el tema de las becas, les damos, por ejemplo, algunas guías acerca de cuándo abren ciertas convocatorias y también los acompañamos en todo el proceso de la visa. Entonces, realmente los acompañamos desde que ustedes tienen claro que quieren realizar sus estudios en el extranjero hasta que ya están en la ciudad donde van a continuar sus estudios. Es importante mencionar que todo el apoyo que les proporcionamos es gratuito y lo hacemos con muchísimo gusto. Les dejo aquí nuestros datos de contacto, el Facebook de Innova Education, luego tenemos un Facebook especial que es solo de la Universidad de Sheffield y bueno, hay también Twitter, Skype y mi correo y mi número de celular para que por cualquier duda que tengan me pueden mandar un correo o un WhatsApp. Ahora la palabra a Carlo, que justamente trabaja con nosotros en Innova Education y que es egresado de la Universidad de Sheffield. Muchas gracias, Laura. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos, compatriotas y amigos bolivianos y chilenos. De verdad que es un gusto para mí estar acá y poder dar una pequeña presentación sobre mi tiempo en Sheffield. Voy a compartir la pantalla y me confirman, por favor, si lo pueden ver. Sí. ¿Ya lo pueden ver? Estamos en ese proceso, se está cargando. A ver. Ya lo podemos ver, Carlos. Perfecto. El slideshow. Bueno, mi nombre es Carlos Vidal Miranda. Yo soy graduado de la Universidad de Sheffield. Estudié International Business Management y me gradué como primera clase, lo cual son el rango más alto. Y estudié del 2016, de septiembre, hasta junio del 2019 y parte de mi carrera era hacer un año de intercambio, en el cual tuve la oportunidad de vivir un año en Austria, en Viena, y estudiar en la Universidad de Negocios y de Economía de Viena, que es una de las mejores del mundo. ¿Cómo definiría mi tiempo en Sheffield? Bueno, les voy a ser bastante sincero. La verdad que fue una montaña rusa emocional. ¿Por qué? Pues cuando yo recién a Sheffield tenía 19 años y bueno, yo tengo un hermano mayor que me lleva 20 años, entonces prácticamente fui hijo único. Entonces digamos que cuando era niño era bastante consentido.
y no me gustaba hacer mi cama, esperaba que me preparen la comida y esas cosas. Entonces, que estoy seguro que muchos se van a poder relacionar con eso. Entonces, cuando yo fui a Inglaterra, cambió totalmente todo, porque obviamente ya no tenía nadie que hiciera eso por mí. Entonces, una de las cosas más importantes que me ayudó esta experiencia fue a ser más independiente. Eso sin lugar a duda, en todo sentido de la palabra. Podríamos decir de que antes yo solía ser una persona bastante dependiente, en la cual, no solamente en tema de hábitos, pero también, por ejemplo, si tenía un problema, me gustaba culpar a los demás. Y digamos que tenía ciertos problemas con mi inteligencia emocional en ese estilo. Entonces, eso me llevó a poder aprender a tomar responsabilidad de mis acciones, tanto en el ámbito personal como en el ámbito académico, ya que algo que me gusta mucho de Inglaterra es el estilo de aprendizaje. Ellos apoyan mucho. Eso quiere decir que uno normalmente en la universidad no tiene muchas clases. No sé cómo será en Bolivia y en Chile, pero en Perú yo estuve estudiando un semestre en la Universidad del Pacífico y la verdad es que no tenía vida. Estudiaba de 5 a 8 horas diarias. En Inglaterra fue muy distinto. Mi día más copado, por así decirlo, tenía unas 4, lo que te da mucho tiempo para desarrollar otras habilidades, obtener un trabajo a medio tiempo, hacer los hobbies que te gustan, ir al gimnasio, etcétera. Pero muchísimo. Pero parte de esa responsabilidad es un arma de doble filo, porque te puede llevar que al comienzo uno no tenga mucha conciencia en el tema académico. Y eso fue algo que al comienzo me pasó, pero después me di cuenta de que era cuestión de organización. Y ahora estoy muy orgulloso de mis habilidades para organizarme, gracias a ellos. Y entonces, todo esto, para englobarlo, fue algo que me llevó a un crecimiento personal. Y esto es algo que a mí me chocó mucho cuando regresé a Perú, porque obviamente la mayoría de mis amigos peruanos son mis amigos del colegio. Y bueno, yo ahorita tengo 23 años y cuando de cierta manera a veces converso con ellos, siento de que ellos se quedaron en las mismas, ¿no? Tienen la misma mentalidad, los mismos pensamientos y yo por mi lado siento que he cambiado completamente mi manera de pensar, he abierto mis horizontes, amistades en todos lados del mundo y creo que, y me siento de verdad y muy agradecido con la unión. Si no fuera por ello, no creo que hubiese sido posible. Y esto me lleva a que me ayudó a cómo capitalizar todas las oportunidades que nos lanzan. Yo, la verdad, entiendo a los que quizás ya estén pensando en estudiar en el extranjero, ya sea Inglaterra, sea Estados Unidos, sea cualquier otro país, que den ese salto. Hay un dicho que me gusta mucho, que es el que ven en pantallas, que es que nosotros fallamos el 100% de los tiros que no hacemos. Esto quiere decir de que a veces es necesario salir de tu zona de confort para poder conocer nuevas zonas de confort. Y una vez que lo haces, créeme que uno se va a sentir que puede desenvolverse en cualquier tipo de situación. Ahora, obviamente intento no explayarme mucho porque me gustaría escuchar sus preguntas y voy a estar muy presto para poder resolverlas. Pero hay algo que a mí me sorprendió mucho, que la verdad no tenía pensado hacerlo cuando estudié en Inglaterra, pero descubrí haciendo cálculos rápidos, apenas llegué, que era muy factible pagarte los tuition fees estudiando. Miren, vamos a hacer las matemáticas rápidamente, ¿ya? Mi tuition fees costaban 15,000 libras al año. Entonces, gracias a Dios, pude sacar la beca de Undergraduate Merit Scholarship, que reducía mis fees a la mitad. Entonces, estamos hablando de 7,500, pero luego todos los latinoamericanos tienen un descuento de 2,000 libras, de 2,500 libras. Entonces, mis fees del primer año fueron 5,000 libras, la del tercer año 5,000 libras también, y del segundo año, debido a que yo tenía que hacer un año de
de study abroad, de estudiar afuera en una universidad de intercambio. La beca no cubría ese año. Pero eh, las, en Inglaterra. Yo llegó un momento donde tuve, si no me equivoco, 5 part-time jobs. Y no era porque de verdad, o sea, necesitaba los trabajos para poder vivir. Más que todo era porque me gustaba mucho trabajar. La universidad es tan grande y la comunidad es tan, pero tan grande que hay todo tipo de puestos de trabajo. Y la verdad es que son muy, pero muy entretenidos y sobre todo te hace crecer mucho como persona. Porque esto es algo que a mí me chocó mucho al comienzo. Yo cuando recién llegué no podía, no tenía noción del dinero, por así decirlo, ¿no? O sea, solamente gastaba porque obviamente no trabajaba. Pero una vez que trabajas ya lo empiezas a valorar más. Entonces, y lo bueno de Inglaterra es que, a diferencia de nuestros países, porque me tomé la libertad de averiguar el salario mínimo de Bolivia y Chile también, es que las personas son muy bien remuneradas. Y nosotros viniendo de Latinoamérica, eso es algo que podemos valorar muchísimo. Por ejemplo, por mi edad, hay distintos brackets en el tema del salario. Si tienes de 18 a 19 es un número, 20 a 21 es más, y si tienes más de 23 es casi 9 libras el salario mínimo. En mi caso yo tenía 21, 22, entonces ganaba 8.20 libras al día, a la hora, perdón, porque ahí te pagan por la hora. Entonces nosotros, como cuando vayamos, vamos a tener una visa que es el Tier 4, la visa estudiante, tenemos un límite para trabajar 20 horas a la semana máximo durante el tiempo de estudio, porque cuando son vacaciones, si optan por no regresar a sus países, pueden trabajar a tiempo completo sin ningún problema. Pero para poder estandarizar los datos, vamos a simplemente usar este ejemplo. 8.20 por 20 horas a la semana, estamos hablando de 164 libras, que al mes sería 656, y si lo multiplicamos por 11, estamos hablando de 7.216 libras al año. Ahora, cuando hacemos la conversión de cuánto es una libra al sol, una libra son 5.40 soles, al peso chileno son 1.030 pesos chilenos y el boliviano son 9.50. Y si tenemos en cuenta que el salario mínimo en Perú es de 930 soles, en Chile es de 326.500 pesos chilenos y en Bolivia es de 2.164 bolivianos, ustedes mismos pueden hacer la comparación y se darán cuenta de que trabajando a medio tiempo pueden ganar como en su país podrían ganar trabajando a tiempo completo y encima en roles que son muy enriquecedores. Y esto es fuera de los internships, fuera de los placements. Ustedes tienen la hora, que era algo que no existía cuando yo estuve, que cuando te gradúas trabajando, si es que consigues un trabajo, sin necesidad de tener un sponsor. Entonces, obviamente ahí los sueldos son mucho mayores. Y es por eso que la verdad es que de las mejores oportunidades y regresando a lo que dije en un comienzo, yo de verdad les recomiendo que tomen el salto. Ahora, sin más que acotar, les pido por favor que me hagan cualquier pregunta. Estoy dispuesto a responder cualquier duda porque yo también estuve en ese lugar y me hubiese gustado en ese momento también mis dudas. Gracias. Pues muchísimas gracias por tu presentación, Carlos. Siempre es muy enriquecedor cuando ya hay una persona que estuvo en ese lugar que nos comparte sus experiencias. Entonces, por favor, aprovechen que Carlos está aquí para hacerle preguntas, ¿no? Acerca de todo, quizás desde cosas de la vida cotidiana, cómo era el estudiar en Inglaterra, etcétera. Pero bueno, veo que ya hay un par de preguntas en el chat, entonces, si les parece bien, comenzaremos por ahí y pueden ir escribiendo más preguntas, ya sea para mí o para Carlo, y con gusto las resolveremos. Ok, aquí Daniel nos dice que en ingeniería en Perú tener 14 de nota es difícil de conseguir. Ok, en general los requisitos para la Universidad de Sheffield, al ser una de las 100 mejores universidades del mundo, son requisitos altos. Pero si tú estás cerca de tener una nota de número 14, lo podemos revisar. Es decir, no pasa nada.
podemos revisar justamente tu diploma y tu transcript de tus notas para ver qué podemos hacer. Igual hay ciertos cursos que tal vez son cursos que son más solicitados, entonces tienen otro tipo de requerimientos. Pero siempre podemos discutirlo, Daniel. En este caso dependerá del curso o los cursos que a ti te llamen la atención, ya que podemos aplicar a más de un curso al mismo tiempo. Sabrina nos pregunta acerca de alguna restricción de edad para las becas. Pues mira, dentro de las becas de Sheffield no hay restricción de edad, pero dentro de las otras becas organizadas, por ejemplo, sé que en Chevening no hay, pero de todas las demás siempre les aconsejamos ver los requisitos específicos. Nosotros lo que hacemos es justamente darles esta información, pero al no trabajar con Pronavec o con Becas Chile, etcétera, pues realmente no tenemos injerencia en ello. María José pregunta que ella ya tiene un título universitario, pero quiere estudiar un pregrado, que si la entrada es directa. En este caso lo tendríamos que revisar, María José, para ver en qué estudiaste y tienes tu título universitario, en qué quieres hacer el pregrado y ver si cumples con los requisitos. Entonces, en este caso te aconsejo que me mandes un WhatsApp o un correo para que podamos checarlo mejor, ya que en estos casos no hay una regla general, sino que se decide de uno a uno. Daniel nos pregunta si es necesario pagar un monto de la matrícula para tener una carta de aceptación de la universidad. Esta es una muy buena pregunta y de hecho, a excepción de los undergraduate que tienen que pagar un fee especial al momento de aplicar en el sistema de UCAS, que es el sistema público donde no importa qué universidad del Reino Unido estudies, en el caso de las maestrías o los doctorados, no. La aplicación es completamente gratuita. Entonces, no hay problema por ello. Y nosotros en Innova Education te ayudamos con todo eso. Te damos una lista de los documentos que se necesitan. Incluso, si quieres que revisemos algún documento, lo podemos hacer con mucho gusto. Mauricio pregunta si puede abrir micrófono. Adelante, Mauricio. Hola, primero que nada, muchas gracias Laura por la presentación y Carlos. Yo soy un estudiante chileno de pedagogía. Me titulo este semestre por temas de convalidación, pero en realidad tenía varias preguntas, pero voy a remitirme un poco. Vi la planificación un poco de los másters, que es lo que me viene interesando, y quería saber sobre cómo fue tu experiencia en el tema pedagógico, porque yo estudié pedagogía, estoy estudiando pedagogía. ¿Cómo son los profesores? Si hay posibilidad de hacer ayudantías, etcétera. Tu experiencia en ese rubro me interesa mucho. Hola Mauricio, muchas gracias por tu pregunta. Sí, la verdad es que el tema de la pedagogía es muy interesante, ya que al ser una universidad que está también rankeada, te darás cuenta que muchos de tus profesores ya son investigadores que ya se han hecho un nombre en el campo, ¿no? Y efectivamente, sí hay oportunidades para, por ejemplo, si estás estudiando una maestría o un doctorado, puede ser trabajar en los tutorials, que son como pequeños workshops en los cuales te juntan con un pequeño grupo de estudiantes y y es como una aplicación de lo que has aprendido en las clases. Y es remunerado también. Si no me equivoco, en mi caso, como yo era estudiante de pregrado, no lo pude hacer, pero sí fue algo que me interesó y pagaban, si no me equivoco, de 10 a 15 libras la hora. O sea, mucho más que el sueldo promedio. Y en el tema de pedagogía, también en el sentido de cómo son los profesores, la verdad es que, en primer lugar, te asignan a un tutor con el cual puedes conversar todo tipo de temas y ese tutor lo vas a tener por toda la duración de tu carrera. Y al mismo tiempo, hay un sistema muy fácil para poder buscar citas y puedes hablar con cualquier profesor sin ningún problema. En ese sentido, sí son muy, pero muy abiertos. Muchas gracias. Una última pregunta, ¿no? Porque me imagino que debe estar saturado de preguntas, pero No, 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 adelante. adelante. ¿cómo fue el tema de la sociabilidad allá en Reino Unido? No tengo mucho conocimiento sobre el tema.
pero tengo entendido, por lo que se dice por acá en Chile, por lo que he escuchado, que no son tan abiertos como en otros países el tema de, digamos, hacer amigos o sociabilidad en compañeros. Sí, mira, Mauricio, la verdad es que no te voy a mentir, al comienzo sí se me hizo un poco difícil, justamente porque al comienzo un latinoamericano es más abierto, por así decirlo, y una persona europea, y en este caso de inglés o británico, tienden a ser un poco más cerrados. Pero es hasta que se rompa el hielo. Y lo bueno es que la universidad tiene muchas oportunidades para que se rompan el hielo. Por ejemplo, si no me equivoco, hay más de 500 clubes y sociedades para todo tipo de interés. Por ejemplo, hay la sociedad de salsa, donde la mayoría no son latinos, hay gente de todos los países, o incluso la sociedad latinoamericana, donde no todos son latinos, también hay gente que de verdad por la cultura latinoamericana, lo cual es un gran lugar para conocer gente, porque sabes que están interesados en tu cultura, pero también puedes explorar. Hay, si no me equivoco, hay una sociedad también de Quidditch, ese deporte que de Harry Potter. Incluso hay sociedad también, a una que yo me uní, que era de las pistolas Nerf, que organizaban como pequeñas guerras eh, de, con las pistolas Nerf, y entonces hay de todo tipo. O sea, unidades no te van a dar. Y además de eso, incluso si te gusta salir a bailar, si te gustan las fiestas, en el Students Union hay fiestas casi todos los días, y cerca del Students Union está West Street, que es una calle llena de pubs, y un poquito más allá ya puedes encontrar las distintas discotecas que hay. Entonces, sí, la verdad que la parte de la sociabilización es hay muchísimas oportunidades, muchísimas, muchísimas. Muchas gracias. Perfecto, pues entonces seguiremos con las preguntas. Si después tienes más preguntas, no te preocupes, las puedes poner en el chat o abrimos el micrófono. Gloria pregunta, bueno, nos pide si por favor podemos repetir el nombre del scholarship al que aplicó Carlo. Ok, Carlo aplicó a un scholarship que se llama Merit Scholarship. Y aquí nos preguntan, Carlos, si aplicaste antes del inicio de tus estudios. Eh, sí, así es. En mi caso, yo hice el IB, entonces yo estuve en el grupo de noviembre. Y si no me equivoco, acabé en noviembre de 2015 y en febrero apliqué a la universidad. Y a las 2 semanas me dijeron que había entrado, que tenía un unconditional offer, porque ya había dado, perdón, que todavía me faltaba mi IELTS, pero no había ningún problema. Y una vez que ya tuve mi lugar, me mandaron un link para aplicar a 2 becas. Una era la beca del IB, que era para todas las personas que querían entrar a la universidad teniendo el diploma, y la otra beca que era para el Merit Scholarship. Y es un proceso muy sencillo. Te dan un link, un par de preguntas para conocerte cómo eres, qué buscas sacar de la universidad en temas de conocimiento y, y básicamente eso. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Tenemos más preguntas. Andrea nos pregunta si la postulación a la universidad tiene costo. Si vas a estudiar una maestría o un doctorado, no tiene ningún costo, pero en el caso de que quieras estudiar un undergraduate, sí tiene un costo, ya que todo eso se hace en un sistema público donde todas las universidades británicas es donde haces tu postulación, que es UCAS. Si no mal recuerdo, son 14 o 24 libras las que hay que pagar, pero ese es el único monto que hay que desembolsar. Juan nos pregunta si hay límites de edad para una maestría. No, Juan, de hecho, tenemos gente de diversos rangos de edad que estudian, desde estudiantes que tal vez terminaron su licenciatura y quieren continuar en la maestría, hasta personas que ya tienen mucha más experiencia laboral. Entonces, no te preocupes en este sentido. No hay ningún límite de edad, puedes aplicar sin ningún problema. Mauricio, tiene otra pregunta para ti, Carlos. Nos pregunta si trabajaste adentro de la universidad. Sí, bueno, eso es una buena anécdota. Yo como ustedes saben, cuando recién entré tenía 19 años, entonces no tenía experiencia alguna y postulaba a la universidad, pero es bastante competitivo porque los roles son muy entretenidos y entonces nunca me aceptaron, la verdad.
y a raíz de eso empecé a trabajar de mozo para poder adquirir mayor experiencia y usé esa experiencia para y de ahí tener otro trabajo cerca a la universidad y después con eso recién apliqué a la universidad. Y una vez que estuve en la universidad ya fue donde de verdad me gustó muchísimo más trabajar porque las oportunidades son muchísimas, muchísimas, muchísimas. Y hay una web del Students Union y también de la misma universidad donde están todos los puestos de trabajo disponibles. Y además también hay placements de 100 horas que lo publicitan de acuerdo a la demanda. Por ejemplo, yo apliqué a uno del departamento de geografía para hacer marketing. En ese caso, estos placements de 100 horas lo que hacen es que trabajas 100 horas en un proyecto y te pagan 10 libras. Entonces, básicamente ganas 1000 libras en un proyecto de un mes, 2 meses, lo cual es muy bueno. Y así como eso hay muchísimas oportunidades, porque cada departamento también tiene sus propios manejos y, por ejemplo, departamentos más grandes a veces necesitan embajadores también y de verdad que las oportunidades son muchísimas. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Elmer nos pregunta acerca de los precios anuales de una maestría. En realidad, Elmer, los precios varían mucho dependiendo de lo que tú quieras estudiar. Van alrededor de 19,000 libras hasta 27,000. Quizás los más caros son los del área de ciencias y del área de negocios, pero en este caso tendríamos que checar, como la universidad es muy grande y la oferta es muy amplia, en realidad a qué maestrías quieres aplicar para checar en tu caso específico cuál sería el costo. Hansen pregunta acerca de si vamos a distribuir las grabaciones. Sí, con el correo al que ustedes se registraron, en los próximos días les estaremos enviando esta grabación para que, por favor, cualquier duda que tengan o si quieren volverla a revisar, lo pueden hacer y también nos pueden mandar un correo o un WhatsApp sin ningún problema. Carlos, tenemos más preguntas para ti. Por favor, la persona que tiene su micrófono abierto, por favor, pónganlo, ciérrelo, por favor. Carlos, nos pregunta Jorge, ¿cómo es con el lugar en el que vives? Si tú alquilaste un departamento o la universidad te ofreció algún lugar. ¿Y cuáles son los costos en promedio en ambos casos? Ya, en el primer año, a todos los estudiantes les garantizan un lugar en University Accommodation. En el alojamiento de la universidad hay tres opciones. Tienes Encliffe, que es donde yo estuve, que es básicamente una villa estudiantil. Tiene su propio bar, tiene su propia lavandería, tiene su propio comedor, tiene su propia tienda, tiene de todo. Y ahí es donde la mayoría de estudiantes de pregrado viven. De ahí tienes Ranmore, que está un poquito más arriba, un poquito más lejos, que tiene lo mismo y hasta tiene un gimnasio, donde hay más estudiantes de maestría, pero de ahí tienes el City Accommodation, que está más cerca al centro de la ciudad y está cerca al Diamond, que fue el edificio que mencionó Laura, donde se invirtió 81 millones de libras y es donde yo pasaba bastante mi tiempo porque estaba abierto las 24 horas. Entonces, sí, hay muchísimas opciones. Ahora, en tema de precio, oscila entre 105 a 125, no, perdón, de 110 a 130 libras más o menos, porque es que tienen baño incluido en tu alojamiento o hay otros que puedes compartir el baño. De ahí también hay opciones en las cuales que le llaman cater, que te dan una Genius Card, que es una tarjetita que le insertan si no me equivoco, era 40 libras semanales y tú podías ir a las cafeterías y pagar con eso. Ya depende de uno, ¿no? Personalmente a mí me gusta, bueno, no es que me guste cocinar, pero como me gusta ir al gimnasio y todo eso, me gustaba tener una dieta sana. Entonces yo prefería eso, pero hay para todo tipo, para todos gustos y colores, como dicen. Y bueno, en el tema de costos, siendo sincero, sí es un poco elevado comparado a lo que uno podría obtener si es que busca un alojamiento que no sea de la universidad, ya que si compartes una casa con otras personas, uno puede pagar hasta 80 libras a la semana, más o menos. 80, 90, esos precios. Pero todo va a depender del tipo de departamento que estés buscando.
Perfecto, muchas gracias. Carla nos pregunta acerca del promedio para postularse siendo de Bolivia. En promedio pedimos una nota de 75, pero como sabemos que en ciertas universidades bolivianas es mucho más difícil tener estas notas, en este caso siempre les pedimos que nos den su ranking de clase. Entonces aquí si vemos que tal vez tienes menos de 75, pero en tu ranking fuiste las primeras en tu clase, eso lo podemos resolver. Igual va a depender de, como les decía, el programa al que apliques, ya que hay programas que tienen requerimientos más altos, pero no te preocupes, Carla. Si tú me mandas un WhatsApp o un correo, podemos checar tu caso específico, de acuerdo con estas dudas. Luis Miguel, por otro lado, nos pregunta acerca de si aceptamos el TOEFL Essentials. No, en este caso, el único TOEFL que aceptamos es el TOEFL IBT o también aceptamos el IELTS Academic. Entonces, esos dos son los certificados que acepta la universidad. Hansen pregunta acerca de los requisitos para ingresar al máster en Ingeniería Electrónica en cuanto al inglés. En cuanto al inglés, generalmente siempre vamos a pedir que tengan en el TOEFL un mínimo de 88 puntos y en el IELTS un score de 6.5. Y en cuanto a las cartas de recomendación que nos preguntas, tienen que ser 2 cartas de recomendación, pueden ser 2 cartas laborales o académicas. Es muy importante que en estas cartas las personas que te recomienden tengan todos sus datos de contacto, que sería pues la dirección del lugar, el teléfono y el correo electrónico institucional. Y es muy importante que ellos pues mencionen o destaquen por qué te recomiendan a ti para ser un buen candidato a estudiar en la universidad. Y el promedio de notas, Hansen, aquí va a depender de qué país eres. No sé si eres de Perú, Bolivia o de Chile, pero como les decía, no se preocupen. Los casos específicos me pueden mandar un correo o un WhatsApp y con mucho gusto los revisamos. Juan nos comenta que tiene una maestría en México y que su maestría en México tuvo un muy buen promedio, pero su licenciatura en Bolivia no tanto, que quiere hacer una segunda maestría en Sheffield. En este caso, lo que yo te recomiendo es que tengamos los documentos de todos los grados que hayas estudiado. Aunque vas a estudiar una maestría, sería muy bueno que pudiéramos ver también las notas que obtuviste de tu maestría en México para que el comité tenga más elementos y, bueno, tengan todo tu currículum y tu historial académico completo. Entonces, en este caso sería un poco como una combinación y ahí admisiones tendría que deliberar, pero con mucho gusto también lo podemos ver. Vicente nos pregunta acerca del certificado de Duolingo. Lamentablemente, la universidad no está aceptando este certificado para acreditar el inglés. Como les comentaba, tiene que ser o el IELTS Academic o el TOEFL IBT. Emanuel nos comenta que tiene un año ya en la universidad cumplido, que si al momento de su postulación va a tener que presentar también sus notas de la escuela secundaria. En este caso no, utilizaríamos tus notas completas de la universidad y entonces en este caso tendrías, por ejemplo, tendríamos que checar todas tus notas y revisar también el programa que quieras estudiar y los requisitos particulares de ese programa. Isabela nos pregunta cómo se postula para ingresar a la universidad. Está por salir del bachiller. Ok, Isabela, en este caso, lo primero que tenemos que revisar es si tienes un diploma internacional, como fue el caso de Carlo, por ejemplo, o si tienes un diploma del sistema de educación de tu país, ya que necesitamos saber si eres candidata a tener entrada directa o si necesitas primero hacer el Foundation Year. Acerca de las fechas que puedes postular, hay entrada en otoño, que sería en septiembre, octubre, o también hay entrada en febrero, más o menos. Entonces, en este caso, Isabela, lo que te recomiendo es que me mandes un WhatsApp o un correo con las notas que tengas del bachillerato para que podamos checar justamente cuál de esas dos rutas podemos tomar para que comiences tus estudios en Sheffield. Carlos, tenemos otra pregunta para ti de Carmen. Carmen pregunta si fuiste con beca o la beca la obtuviste llegando allá y que cuáles fueron los requisitos para que pudieras conseguirla. Bueno, fui con la
con la beca Merit Scholarship, que el requisito para conseguirla era tener una oferta ya aceptada de la universidad. O sea, las únicas personas que podían aplicar a esa beca eran las personas que ya tenían su oferta incondicional aceptada. Porque cuando uno recién comienza a estudiar, cuando comienza a aplicar, uno puede aplicar a muchas universidades, hasta 5. Es por eso que el costo de aplicación puede variar un poco. Pero en mi caso yo apliqué a una nada más, que fue Sheffield, porque estuve seguro que era la opción para mí, y yo gasté 12 libras. Así que básicamente te recomendaría que te enfoques en la aplicación y después te va a llegar un correo a todas las becas para las cuales uno puede aplicar. Y algo que quería acotar era las personas que piensan que quizás no tienen las notas para poder aplicar, es que lo intenten, porque sé de casos de amigos cercanos que no tenían la nota tampoco, pero tenían el perfil que la universidad buscaba. Y simplemente aplicaron y al final terminaron estudiando ahí como cualquier otra persona. Así que por eso también mencioné lo de que den ese salto, que es necesario. Sí, exacto, como menciona Carlos, tal vez ustedes piensan que no tienen tantas posibilidades, pero pues vale la pena hacer el intento y realmente a veces pasa que uno piensa que no tiene las mejores notas, pero a veces esas notas pues son más que suficientes. José Luis pregunta acerca de los posgrados, los programas de doctorado disponible, ¿dónde lo pueden ver? En este momento les estoy poniendo en el chat el link para los doctorados. En el caso de los doctorados es distinto al pregrado y la maestría. Hay dos vías principales para estudiar. Una de ellas es que te unas a un proyecto de investigación que ya está en marcha y la otra es que tú presentes tu propio proyecto de investigación y entonces tienes que buscar a un supervisor o a una supervisora que justamente te acompañe en estos 3 años del doctorado. José Luis, para dudas más específicas, no te preocupes, lo podemos checar. Solamente pues mándame un correo o un WhatsApp y entonces podemos checar en tu área de estudio o tu tema de interés cuáles serían las rutas a seguir o cuáles pueden ser tus potenciales supervisores. Joel pregunta acerca de la edad y no hay ningún límite de edad para estudiar en Sheffield en ninguno de sus programas. De hecho, es bastante diverso y, como decía Carlos, un gran ambiente. Ahora nos pregunta Sabrina acerca del alojamiento para las maestrías, si son dentro o fuera del campus y qué tan seguro es para las personas LGBTQ. Según yo tengo entendido, los mismos 3 alojamientos de los que habló Carlos en el pasado pueden ser para los estudiantes de posgrado. Es decir, cuando solicitan la admisión ustedes en el alojamiento, van a tener que poner si son estudiantes de pregrado o posgrado y hay muchas opciones diversas, así como nos comentaba Carlos. Y sí, es un ambiente bastante seguro para las personas LGBTQ. O sea, es un ambiente bastante diverso, multicultural. Entonces, yo te diría que no vas a tener ningún problema. Algo que me gustaría agregar es que, y creo que a veces lo que hace bastante curioso y lo que hace de Sheffield una gran ciudad es que en sí no es una universidad con un campus, como la mayoría de universidades, sino el campus está dividido en distintas partes de la ciudad. Eso quiere decir que cuando uno está caminando, te vas a topar con muchos edificios que pertenecen a la universidad y que pertenecen a diferentes facultades. Y eso es lo que también creo que de cierta manera contribuye a la seguridad. Y, por ejemplo, yo he tenido bastantes amigos de la China que ellos al comienzo estaban cuando salían de fiestas y tenían que regresar porque en China no es muy inseguro, al igual que en Latinoamérica, sobre todo si eres mujer, regresar a tu casa sola, ¿no? Pero en Sheffield es todo lo contrario. Es más, te vas a topar con muchas personas a esas horas, altas horas de la noche. Entonces, sí, en tema de seguridad no tienen nada de qué preocuparte y en tema de LGBTQ tampoco, porque la universidad es muy, muy open-minded y hay sociedades y todo tipo. Es más, la universidad tiene una campaña muy activa acerca de eso. Muchas gracias por el comentario, Carlos. Tenemos otra pregunta para ti acerca de las vacaciones. Para el caso de las maestrías, como son muy intensivas y es un programa de un año, sí hay momentos donde tienen vacaciones, pero no son tan extensas
como cuando estudian el pregrado. No sé si nos quieres compartir un poco de tu experiencia en eso, Carlos. Sí, a ver, mira, en el caso de pregrado, el primer semestre dura desde septiembre, finales de septiembre, hasta, hasta finales de enero. En enero no es. Y entonces es un pequeño, en verdad no son muchas vacaciones, son como una semana de vacaciones, nada más. Pero de ahí lo curioso para nosotros es que viene a ser abril, hay 3 semanas de vacaciones. Inexplicablemente, la verdad, no sé por qué, pero bueno, hay 3 semanas donde no hay clases, Y luego viene julio, donde ya son las vacaciones de julio a septiembre. Ahora, por el tema de maestrías, he tenido bastantes amigos, porque muchos de los latinoamericanos que hay en Sheffield ya están estudiando maestrías, y ellos lo que me comentaban era de que una vez que dan sus exámenes, porque ellos dan exámenes en enero, y luego enfocan solamente su tesis, de cierta manera ya tienen como unas vacaciones en el sentido de que ya no tienen que ir a clases. Obviamente tienen que trabajar arduamente su tesis, pero tienen más flexibilidad en ese sentido. Y obviamente uno que acaba también tiene las vacaciones y luego, porque las maestrías son de septiembre a septiembre. Uh-huh. Exactamente. A ver, todavía tenemos más preguntas por aquí. Adela pregunta acerca de la carta de aceptación. ¿Cuál es el proceso? Ok, Adela. Entonces, en este caso, lo que puedes hacer es mandarme ya sea un WhatsApp o un correo y entonces checaríamos justamente con tus papeles de la licenciatura y con el programa o programas a los que quieran aplicar. Entonces, yo te compartiría un listado de documentos que te los pueden listar aquí brevemente. Necesitamos tu título y tu transcript de tus notas de la licenciatura. Estos dos documentos vamos a requerir que sean traducidos por un perito traductor. Necesitamos también la carátula de tu pasaporte, una carta de motivos donde tú expliques justamente por qué quieres estudiar tal programa y por qué quieres estudiar en la Universidad de Sheffield. Necesitamos tu CV actualizado en inglés, las 2 cartas de recomendación que, como mencioné, pueden ser académicas o laborales. Necesitamos que llenen una application form donde va a venir toda su información y también el certificado de inglés. Aquí es importante mencionar que tal vez tienes todos tus documentos, pero todavía no tienes planeado hacer el certificado de inglés. En caso de que te falte algún documento, no hay ningún problema, podemos empezar tu aplicación así y enviarla. Lo que va a pasar es que la universidad va a mandar una carta de aceptación y va a venir la condición de que tienes que entregar el certificado. Pero, Adela, para un seguimiento como mucho más personalizado, por favor, mándame un WhatsApp o un correo y con mucho gusto te comparto la lista y podemos empezar justamente tu proceso. Por otro lado, también nos preguntan acerca de las maestrías relacionadas con arquitectura. Sí, hay ciertas maestrías como en arquitectura, estudios urbanos, arquitectura sustentable. De hecho, la Escuela de Arquitectura es una de las mejores escuelas en Sheffield. En un momento más postearé aquí el link para la Escuela de Arquitectura y que puedan ver cuáles son los programas que hay. Gloria nos pregunta acerca de los precios de los fees. En el caso de todos ustedes, peruanos, chilenos, bolivianos, o en mi caso que soy mexicana, siempre tenemos que ver la tarifa internacional. Va a haber home fee y international fee. Para todos nosotros, al ser estudiantes internacionales, tenemos que fijarnos en esa tasa que pues es más costosa que la tasa que tienen los estudiantes locales. Joel pregunta acerca de cómo empiezas y por dónde necesitas empezar el proceso. Es muy fácil, Joel, me puedes mandar un WhatsApp o un correo y entonces ahí podemos empezar a platicar acerca de el estudio que quieres realizar y empezamos todo el proceso. No te preocupes. María José pregunta acerca de en qué fecha comienza el año académico. En el caso de los doctorados es bastante flexible, en realidad depende de cuándo empiece el proyecto o cuándo te diga tu supervisor que puedes empezar. En el caso de las maestrías, siempre empieza a finales de septiembre y si no me equivoco, como mencionó Carlo, en el caso de los pregrados,
igual siempre empiezan en septiembre, que pues es el semestre de otoño, pero también puede haber entrada en el semestre de primavera, que sería enero, febrero. Milenka pregunta acerca de el nivel de inglés que se necesita. Es un nivel de inglés intermedio casi avanzado, la verdad, porque necesitan estar en el nivel más alto de B2 o en C1. Entonces, en este caso, sería eso. En cuanto al dinero mínimo que necesitas para postularte, en general, como quieres hacer una maestría, como mencionamos, la aplicación no tiene ningún costo. Juan nos pregunta acerca de asistencia personalizada, si me pueden escribir a tu WhatsApp. Sí, por supuesto. Por favor, me pueden escribir a mi WhatsApp o a mi correo y entonces ahí ya podemos tener una asistencia más personalizada y podemos checar con cada uno de ustedes cuál va a ser el proceso a seguir. Para aplicar alguna beca, Ana, en realidad no hay que dar un examen como tal. Digo, cada beca que existe tienen sus procedimientos distintos. Por ejemplo, en la beca a la que aplicó Carlo, él en realidad solamente tuvo que completar un formulario con ciertas preguntas, pero en realidad dependerá de la beca a la que quieras aplicar, ya que son procesos distintos. Pero en general, en las becas de la universidad no hay un examen como tal. ¿Qué más? Aquí nos preguntan también si aceptamos el TOEFL Home Edition. Sí, afortunadamente para este año estamos aceptando el TOEFL Home Edition y de hecho es una muy buena alternativa ahora con todo esto de la pandemia, ya que a veces han cancelado exámenes, etcétera. Entonces es una excelente alternativa. Nos pregunta Manuel acerca de si puede postular e ingresar y luego regularizar la certificación del inglés. En este caso, lo que va a pasar, Emanuel, es que sí podemos solicitar la admisión y la universidad lo que va a hacer es que te va a dar una carta condicionada a que para que tú comiences tus estudios tienes que presentar tu certificado de inglés. Pero claro que se puede hacer, no hay ningún problema. Por aquí también nos preguntan acerca de las becas de intercambio académico. En este caso, tendríamos que checar si la universidad con la que estás estudiando tiene algún acuerdo de colaboración de intercambio con la Universidad de Sheffield, ya que ahí pues es un tema diferente, ya que si no, no pasa nada, sí puedes ir a Sheffield, pero tienes que pagar otro monto especial para poder ingresar a la universidad. Entonces te diría que en tu caso lo primero sería checar si tienen por ahí un convenio tu universidad con Sheffield para que puedas ir y realizar tu intercambio. Brisi nos comenta que entró tarde y que si pudiéramos resumir cómo entrar. En este caso creo que lo más fácil, Brisi, es que me mandes un correo o un WhatsApp, me menciones el nivel de estudio, lo que quieres hacer y quizás algunos programas o algún área de estudio que tengas y entonces podemos continuar el proceso de esa manera. El número al que pueden mandar WhatsApp justamente lo estoy compartiendo en la pantalla, es el que comienza con +52. Es importante que pongan el +52 porque es un número de México, entonces necesitan la clave internacional. Jack nos pregunta acerca de becas de intercambio. En ese caso, como les mencionaba, primero tendríamos que checar si la universidad en la que estudias tiene algún convenio de intercambio con Sheffield, ya que generalmente para intercambios no contamos con becas, pero lo podemos checar, no te preocupes. Creo que esta es una pregunta que Carlos nos puede ayudar en cuanto a la exigencia de la universidad en comparación con las universidades latinoamericanas. ¿Cuáles son, en tu opinión, Carlos, las diferencias más considerables? A ver, este es un tema que me gusta hablar mucho. Bueno, la primera es en base a las horas, lo que le llaman contact hours, ¿no? Las horas en las cuales estás en el salón. En Latinoamérica yo diría que es un abuso, de verdad. Y en Inglaterra son mucho más razonables porque te permite desarrollar otras partes
de tu vida cotidiana, ¿no? Te da más tiempo para tener un trabajo, te da más tiempo para hacer las actividades que te gustan. Eso para mí no tiene precio. De ahí, en tema de exigencia, no, eso no significa que sea más fácil, ya que, como mencioné en mi presentación, hace mucho hincapié en en el Independent Learning, que vendría a ser que ellos esperan que tú leas ciertas cosas antes de las clases, o que, por ejemplo, en los exámenes, que tú sepas más información de la cual te piden para tener una muy buena nota. Y básicamente yo diría que esas serían las dos diferencias fundamentales, ¿no? Sí. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Veo que hay algunos que tienen dudas específicas acerca de programas de maestría en área de ingeniería o en biología. Entonces, les acabo de poner aquí un link, que es el buscador que tenemos en Innova Education, donde justamente está concentrada toda la información acerca de las maestrías de Sheffield, y ahí pueden encontrar otra información que les puede resultar útil. Entonces, les aconsejo que para información específica sobre los cursos, utilicen nuestro buscador. Perfecto. En el caso de la antigüedad del examen de inglés, justamente tiene un vencimiento de 2 años. Entonces, siempre es importante que sus exámenes de TOEFL o de IELTS tengan menos de 2 años al momento que empieza de la fecha de inicio de su maestría, y entonces así va a ser válido. Si tiene más de 2 años antes de esa fecha, vamos a tener que repetir el examen. Aquí también me Algo que pregunta quería agregar Mauricio. es que Sí, dime. disculpa Laura. No, era que que a veces si uno se pone a pensar en todos los pasos puede ser un poco abrumador, entonces es necesario un poco como simplificar. Entonces, la verdad, concéntrense en la aplicación, que es lo primero que pueden hacer, y en el caso de las maestrías no tiene costos, y en el caso de los pregrados, si Sheffield es tu única opción de interés, es un costo verdaderamente mínimo. Y luego ya pueden, una vez que ya tengan la oferta, tranquilamente pueden dar un examen, ya sea el TOEFL o el IELTS, y no hay ningún problema. Es algo que hice yo y en que en verdad hace la mayoría de las personas. Sí, exacto, como menciona Carlos. Quizás cuando ven toda esta información resulta bastante abrumador porque son como muchas cosas las que hay que hacer, pero no se preocupen, en Innova justamente los apoyamos con los requerimientos de cada documento que se necesitan, y es un proceso que podemos ir haciendo paso a paso. Y de hecho, como dice Carlos, yo creo que la mayoría de los estudiantes lo último que hacen es presentar el examen de inglés. Por aquí nos preguntan cuándo empieza el año académico para el máster de 2022 y las inscripciones. Ok, los másters tienen un año de duración y siempre comienzan a finales de septiembre. Entonces, idealmente, por ejemplo, Mauricio, tú estás a muy buen tiempo porque podemos empezar tu proceso de admisión más o menos un año antes. Es decir, si lo comenzamos en septiembre, octubre, tenemos muy buen tiempo para hacer todo este proceso de admisión, que lo hagas con calma, y también que después, si quieres aplicar alguna beca, podamos hacerlo. Entonces, ese sería mi consejo, hacerlo con tiempo. Milenka nos pregunta si hay becas del 100%. En realidad no hay becas del 100%. El máximo que cubre la universidad en el caso del undergraduate, como nos contó Carlos, es del 50%. En el caso de las maestrías es del 25%. Y hay veces que pueden haber ciertas combinaciones, pero te diría que no. La única beca que sería del 100% propia de la universidad es en el caso de algunos programas de doctorado, y en el caso de las maestrías sería la beca Chevening del gobierno británico. Por aquí también Diana nos comenta que tiene un nivel avanzado en clases de inglés, pero no cuenta con el TOEFL. No ofrecemos ningún curso para poder obtener el TOEFL, pero les compartimos ciertos links acerca de dónde pueden hacer quizás exámenes de prueba del IELTS, por ejemplo. Entonces aquí sí sería importante que pues necesitamos ese certificado, pero como comentaba Carlos, igual ese puede ser uno de los últimos pasos a tomar, entonces no se preocupen. Dana comenta que es de Perú y que cómo podrían obtener la beca. Dana, aquí como que me falta un poco de información. En realidad, ¿están buscando seguir en el pregrado o quieren hacer una maestría? Igual, Ana pregunta acerca de los costos, pero como les comentaba, es una universidad muy grande, entonces
los costos varían dependiendo del programa y el nivel de estudios que quieran cursar. Entonces, en este caso, lo que yo les comento es que es mejor que me envíen un correo o un WhatsApp y entonces así podemos tener un seguimiento más personalizado y les puedo dar información más adecuada. Algo que quería agregar sobre los costos es que el tema de costos de vida también depende muchísimo, pero muchísimo de tus hábitos y del tipo de persona que eres. Porque, por ejemplo, yo ahorita estoy en Perú, creo que gasto más que cuando gastaba en Inglaterra. Porque obviamente hay más tentación en tema de comer afuera, en opciones de comida y todo eso. En cambio, en Inglaterra yo solo me iba a la tienda, compraba mis insumos para la semana y cocinaba yo. Y se me hacía baratísimo, de verdad, muy, muy barato. Puedes ir a una tienda como Aldi, donde todas las cosas son muy, muy baratas y a la larga terminas ahorrándote muchísimo. Muchas gracias por la información, Carlos. Tenemos otra pregunta para ti. Nos preguntan qué certificado de inglés obtuviste, si el IELTS o el TOEFL. Bueno, en mi caso yo di el IELTS y la verdad me gustó mucho porque para los que no lo saben es un examen bastante entretenido ya que comienza muy muy fácil y luego se va complicando. Entonces eso fue algo que me gustó mucho porque al comienzo yo sentí que me dio como un empuje emocional bastante bueno que me ayudó para tener una buena nota al final. Así que sí, yo creo, o sea, en mi caso yo creo que es el mejor. Pero bueno, hay gente que puede tener preferencias al TOEFL, pero no hay ningún problema. Pero como les dije, o sea, en eso se pueden concentrar al final. Basta que sepas hablar en inglés y que puedas sostener una conversación y suficiente. Mira, en mi caso, mi talón de Aquiles fue siempre el speaking. Y incluso cuando fui a Inglaterra me costó mucho porque muchas de las personas que conocí eran ingleses y yo no sabía que en Inglaterra el acento varía cada 20 kilómetros. Y por ejemplo, tenía una amiga que era de Sheffield o de cerca de Sheffield y el acento de Yorkshire es bastante difícil de entender. Muy, pero muy complicado. Entonces, pero a medida que pasa el tiempo, uno se acostumbra, el cerebro es una herramienta mágica que si lo pones a trabajar, no te defrauda. Perfecto. Ahora Jorge nos pregunta cuáles son las facultades que tiene Sheffield disponibles para alumnos internacionales. En realidad, las 5 facultades que mencionamos, que son las que abarcan todas las áreas de estudio, están también disponibles para alumnos internacionales. No hay ningún problema. No es como que hay un curso que sea exclusivo para los estudiantes ingleses o británicos. Tengo otra pregunta para ti, Carlos. Nos comenta Dana que es de pregrado de la Universidad UPC en Perú y que cree que su universidad tiene un programa llamado NCUK, que si sabes algo al respecto. Sí, justamente yo un tiempo estuve trabajando para NC. Bueno, lo que tengo entendido, no sé si habrá cambiado, era que básicamente lo que ellos hacen es, como mencionó Laura en un principio, si no tienes las notas, si no tienes el IB, puedes hacer un Foundation Year, que es un año previo a tus estudios. Entonces, lo que hace el NCUK es cubrir ese Foundation Year. Entonces, cuando tú entras a la universidad, ya entras de frente el primer año. Pero también tienes la opción de hacer el primer año en Perú y entonces irías a Inglaterra para el segundo y tercer año, porque recordemos que en Inglaterra las carreras solo duran 3 años, a diferencia de Perú que duran hasta más, dependiendo de los cursos que lleves. O sea, yo creo que es una buena opción dependiendo de la persona, ¿no? Personalmente, IB a mí me ayudó solamente para el tema de las referencias, el APA y eso. Pero si me dieras a escoger, quizás yo hubiese preferido no tener ese año extra en Perú y tener un año más en Sheffield, de verdad. Pero bueno, es tema de preferencias, ¿no? Claro. Joaquín dice que ¿qué otros criterios se toman en cuenta aparte del rendimiento académico para una maestría? Bueno, Joaquín, aquí es muy importante y va a ser parte de tu documento, de tu postulación, perdón, las referencias que tú des y también una parte muy importante es el personal statement, que es tu carta de motivos. Entonces, es muy importante que toda la información que des y que esté en tu CV, en tu carta de motivos y lo que digan las referencias,
haga sentido al equipo de admisión. Entonces te diría que también es muy importante la información y las razones que des por las que quieres ir y estudiar tu maestría allá. Veo que esa es la última pregunta, entonces no sé si alguno de ustedes tiene alguna otra duda que quieran que Carlos y yo resolvamos. Pues bueno, creo que ya no hay dudas por acá, entonces quisiera agradecer a Carlos que estuvo aquí con nosotros compartiéndonos su experiencia en la Universidad de Sheffield como estudiante y a todos ustedes por acompañarnos. Y pues bueno, si ya no hay ninguna otra pregunta, daremos por terminada la sesión y muchas gracias.